¿Qué tal, jóvenes de décimo grado? Vamos a continuar entonces con las clases hoy día jueves. Siempre estamos en la lección 4 y fíjate bien que la lección 4, la clase 1, 2 y 3 que terminamos mañana viernes, pues estamos hablando siempre o vamos a hablar siempre de inecuaciones de grado mayor que 2. La clase de ayer solo fue una clase introductoria para recordar y despejar algunas cosas que nosotros ya hemos visto en el pasado. En esta clase en particular entonces empezamos más a concretizar el tema que estamos viendo, que son las inecuaciones de grado mayor que 2. Y en este caso en particular vamos a sumar algunos elementos más para poder entender mejor la temática. Si tú revisas tu libro, esta lección 4, la clase 1, 2 y 3, pues la dividen en tres partes para poderse entender mejor. Entonces, la clase 2 va a hablar siempre lo mismo, solución de inecuaciones por factorización. Recuerda que estamos utilizando la factorización. Y pues aquí tenemos la ventaja que en tu libro ya nos aparecen o nos establecen los pasos necesarios para resolver una inecuación cuadrática. Ahora bien, recuerda que un libro solo es una línea, ¿no?, general para guiarse. Sin embargo, yo trato de explicar en cada video el pasito por pasito de dónde salen las situaciones para que tú en casa puedas entender mejor. ¿Ok? Entonces aquí el libro lo resume en 4 pasos. Sin embargo, en el ejemplo que voy a mostrar en este video lo voy a hacer un poco con pasos más prolongados por el hecho de que voy explicando detalle por detalle de dónde van saliendo las diferentes situaciones. Sin embargo, en tu libro nos dice que los pasos necesarios para resolver una inecuación cuadrática es: número 1, escribir el polinomio de grado 2 en el miembro izquierdo de la inecuación, es decir, aplicar la transposición de términos. El segundo paso que nos habla tu libro nos dice que tenemos que factorizar el polinomio de grado 2. El segundo paso es factorizar. Tercer paso, hacer un diagrama de signos, es decir, una tabla de variación como lo vimos en la clase de ayer, para encontrar el intervalo o intervalos que hacen verdadera la expresión. Y número 4, expresar el conjunto solución utilizando la notación de intervalo, conjunto o gráfica. Y hablando precisamente de las notaciones, pues en tu libro ya aparecen los tipos de intervalos que nosotros hemos analizado desde noveno, bueno, realmente antes era desde octavo, noveno y décimo grado. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, un intervalo. Este intervalo se llama intervalo abierto. Fíjate bien, es un intervalo donde los extremos, como tú lo puedes ver aquí, son abiertos. Entonces, la forma de escribirlo de forma de intervalo es utilizando paréntesis en los extremos. De forma gráfica, no incluimos los extremos. Y de forma de conjuntista o conjunto nos quedaría expresado de esta forma. Esta forma se lee como x que pertenece a los reales, tal que a es menor que x y x es menor que b. Y así sucesivamente, ¿no? El segundo intervalo que tenemos aquí es un intervalo cerrado. Mira, para decir intervalos cerrados utilizamos llaves. Para tener abiertos es paréntesis. Para decir cerrado es llaves. Perdón, en este caso es corchete, perdón, corchetes. Y de forma gráfica quedaría representado así. Si tú te fijas la diferencia entre el primero y el segundo, estamos diciendo que en el segundo los extremos sí se incluyen. De forma de conjuntos es expresado de esta forma. En el tercero tenemos un intervalo semiabierto por la izquierda. Mira que por la izquierda hay un paréntesis, me está indicando que por la izquierda está abierto ese extremo, y que por el lado derecho tengo un corchete que me indica que es cerrado por la derecha. Entonces tenemos de esta forma gráfica, de la forma de conjunto, y así sucesivamente, ¿no? También tenemos otra forma de expresar intervalos. Por ejemplo, estas desigualdades cuando yo tengo x menor que a o x mayor que a, pues estamos diciendo que si un valor es menor que x es menor que a, estamos diciendo que es un intervalo desde menos infinito hasta a. O por el contrario, cuando tenemos un intervalo donde decimos x es mayor que a, estamos diciendo que es desde a hasta un valor hasta más infinito, ¿no? De forma gráfica, cómo se representa, y de forma de conjunto, ¿no? Entonces, esta tabla tú la vas a escribir en tu cuaderno, y esta tabla es muy clave a la hora de entender esta temática que estamos desarrollando. Bien, vamos entonces a pasar al ejemplo rápidamente. Al ejemplo o al ejercicio 4.1, donde nos dice encontrar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones y expresarlo en notación de intervalo. Entonces fíjate bien, me están pidiendo que la solución la encuentre en notación de intervalo. Es decir, si yo analizo la tabla, me están pidiendo la solución que la escriba de esta forma, de notación de intervalo. Bien, sin embargo, yo en el ejemplo o en el ejercicio que voy a desarrollar lo muestro de forma de intervalo y también de forma gráfica, porque es una forma más visual de entender el problema.
Bien, el ejercicio que vamos a desarrollar es 3x cuadrado menos 7x menor o igual que menos 2. Fíjate bien el símbolo de la desigualdad o de la relación de orden que estamos utilizando. Estamos utilizando un símbolo de la relación, perdón, un símbolo de la relación de orden que me está diciendo a mí que es menor o igual. Significa que las soluciones que debemos de encontrar van a ser valores negativos, ¿no? Para esos valores negativos la desigualdad va a existir o va a ser verdadera en este caso. Entonces, lo primero que hacemos es establecer los pasos. Primer paso es aplicar la transposición de términos, es decir, este valor de negativo 2 que tenemos en el lado derecho de la desigualdad, lo pasamos al miembro izquierdo y me queda como 3x cuadrado menos 7x más 2 menor o igual que 0. Fíjate que si el 2 está negativo, al colocarse en el miembro izquierdo pasó positivo. Entonces ya tenemos el primer paso, aplicar la transposición de términos y ubicarlo en términos de una desigualdad o una inecuación cuadrática. El siguiente paso es factorizar el polinomio de grado 2, en este caso vamos a utilizar el método de tijeras que ya lo hemos visto desde el año pasado, un noveno grado. Pues en los extremos vamos a sacar los factores de 3x cuadrado, en este caso es 3x y x, y los factores de 2 que son, en este caso, menos 1 y el valor de menos 2. Te estarás preguntando, profe, pero es que aquí tenemos dos positivos. Sí, no estamos alterando en nada a este valor porque recuerda que negativo por negativo es positivo y 1 por 2 es 2 positivo. ¿Por qué lo hicimos así? Por conveniencia, porque si tú te fijas y tú recuerdas la factorización utilizando el método de tijeras o de trinomios, el valor que yo tengo aquí en el centro es menos 7x, es decir, debo de encontrar un valor negativo, entonces lo hago por conveniencia. Entonces, al hacer la multiplicación cruzada de 3x por menos 2 y de x por menos 1, fíjate bien lo que me queda, 3x por menos 2 me quedaría menos 6x, y x por menos 1 es menos x. Menos x de esta forma. Al hacer la suma de menos 6x menos x me quedaría menos 7x de esta forma, que es el valor que andábamos buscando del centro. Por tanto, realmente la factorización que está aplicada ahí es la correcta. Recuerda que a la hora de establecer los factores, los tomamos de forma horizontal, 3x menos 1 y el otro factor sería x menos 2, en este caso menor o igual que 0. Me quedaría entonces de esta forma, 3x menos 1 por x menos 2 menor o igual que 0. Precisamente entonces llegamos con esto al paso número 3, que es encontrar los valores críticos de esta inecuación cuadrática. Recordando que para poderlos encontrar vamos a separar cada uno de los factores y lo igualamos a 0, como a continuación demuestro. Entonces me queda 3x menos 1 igual a 0 o x menos 2 igual a 0. Al despejar este 3x menos 1, fíjate que me queda un tercio. ¿Por qué me queda un tercio? Porque lo que yo tengo acá es 3x menos 1 igual a 0, este 1 está restando, pasaría a sumar, me quedaría entonces 3x es igual a 1. El valor de 3 está multiplicando con la variable x, por tanto me quedaría entonces el valor de un tercio de esta forma. Por eso que tú miras aquí que me queda un tercio. Bien, entonces el valor de 2 pues es bien sencillo de determinarlo. Este 2 está restando, pasó al otro lado a sumar. Quiere decir que los dos valores críticos que yo tendría para esta inecuación cuadrática sería el valor crítico de un tercio y el valor crítico de 2, que si yo lo analizo en una recta numérica, pues aquí tenemos el 0, aquí tenemos los valores positivos, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2. Recuerda que un tercio es una fracción propia, pues estaría más o menos, este valor estaría como por acá, casi pegado con el 0, y el valor de 2. Entonces estamos hablando que aquí tenemos un tercio, si lo quiero ver gráfico, ¿no? Y aquí tenemos el valor de 2. Bien, entonces, el siguiente paso sería lo siguiente. Hacer un diagrama de signos para encontrar el intervalo o intervalos que hacen verdadera la expresión. Entonces, volviendo, antes de que se me olvide, ¿cuáles son los intervalos que tenemos acá? Bueno, volviendo, aquí tenemos entonces, habíamos dicho que aquí tenemos el valor de un tercio, y aquí más o menos aproximado tenemos el valor de 2. Entonces, los intervalos que tendríamos sería todo este intervalo, desde menos infinito hasta un tercio. El otro intervalo sería desde un tercio hasta 2 y el tercer intervalo que tendríamos sería desde 2 hacia más infinito. Tendríamos 3 intervalos, ¿ok? Quiere decir que esos intervalos me quedarían, fíjate bien, como la desigualdad que yo estoy utilizando en este caso es menor o igual, entonces los intervalos me van a quedar desde menos infinito hasta un tercio cerrado, unión desde un tercio hasta 2 cerrado. Vamos a corregir acá.
aquí va cerrado, unión desde 2 hacia más infinito abierto. Recuerda que cuando hablamos de los infinitos siempre van a ir abiertos en los más infinitos, en los menos infinitos siempre va a ir abierto. Donde van cerrados son en los valores críticos, como tú lo puedes ver ahí. Entonces los intervalos que tendríamos son estos tres. Entonces habría que determinar valores de x para cada uno de los intervalos para poder establecer el diagrama de signos de una tabla. ¿Ok? Entonces voy a borrar por acá rápidamente y vamos a ver esa tabla. Entonces la tabla me quedaría construida de esta forma. Recuerda, tenemos tres intervalos. Aquí sería menos infinito, de menos infinito a un tercio, de un tercio a 2 y de 2 hacia más infinito. Entonces aquí me voy a detener un momento y voy a utilizar mi pizarra interactiva para explicarte más en detalle cómo encontrar estos valores. Lo que sí voy a tomar acá por defecto es lo siguiente. Es los factores que tenemos acá. El primer factor es 3x menos 1, lo escribo acá. El otro factor es x menos 2, que es este de acá, y evidentemente la multiplicación de los dos. Siempre tú, en este paso de la tabla, siempre vas a emplear los mismos pasos que acabo de hacer. Escribes el primer factor, el segundo factor y la multiplicación de los dos factores. Ahora sí, me voy a llevar esta tabla a nuestra pizarra interactiva y aquí te voy a explicar en más detalle lo que sucede. Ok, fíjate bien. Recuerda que en la clase de ayer nosotros hacíamos una tabla adicional donde evaluábamos cada uno de estos factores con valores arbitrarios que tomábamos en los diferentes intervalos. Te voy a volver a escribir aquí los intervalos que tendríamos. Recuerda que aquí tenemos menos infinito, aquí tenemos más infinito. Entonces los intervalos que tenemos nuevamente es menos infinito, coma, un tercio cerrado, unión, un tercio, coma, hasta 2 cerrado, unión desde 2 hacia más infinito, de esta forma. Entonces, para estos valores, evidentemente, desde menos infinito hasta un tercio, estos son los valores que yo debo de llenar aquí con signos, ¿de acuerdo? Desde un tercio hasta 2, aquí serían los valores de signos que debo de llenar, y desde 2 hacia más infinito, aquí serían los valores de signos que debo de llenar. Entonces, por ejemplo, un valor desde menos infinito hasta un tercio, dices tú, el valor de 0. Entonces, ¿qué pasaría si yo tomo, aquí sería para el intervalo, desde menos infinito hacia un tercio cerrado? Entonces estoy tomando el valor de 0, entonces lo voy a ir evaluando acá. Yo digo 3, donde aparezca la x va al 0, 3 por 0, menos 1. 3 por 0 es 0, menos 1, 0 menos 1 es el valor de menos 1. Pero recuerda que lo que nos interesa en este caso es el valor del signo, quiere decir que aquí iría negativo. Ahora lo voy a analizar para x menos 2. Entonces el valor de x en este caso, como estamos asumiendo que x vale 0, sería 0 menos 2. Entonces me quedaría 0 menos 2 es menos 2, ¿de acuerdo? Entonces aquí me quedaría menos 2. Como lo que me interesa es el signo, entonces aquí escribo el signo. Ahora, evidentemente, este signo de acá es la multiplicación de estos dos. Recuerda que es la multiplicación del signo del primer factor por la multiplicación del signo del segundo factor. Menos por menos, eso me queda más. Entonces ya analizamos la primera columna o el primer intervalo. Vamos con el segundo intervalo. El segundo intervalo vamos a analizar desde un tercio, un valor desde un tercio hasta 2. A ver, piensa en casa. Dame un valor entre un tercio y 2. ¿Cuál sería el valor entero más lógico utilizar? Entre un tercio y 2 estaría el valor de 1, por ejemplo. Entonces podríamos decir 3 por 1, fíjate bien, voy a analizarlo para el primer intervalo, o para el primer factor, perdón, 3 por 1, menos 1, 3 por 1 es 3, menos 1, y 3 menos 1 es 2, positivo, quiere decir que el signo que me sirve aquí es positivo. Y el otro valor, tendríamos acá 2, porque estoy sustituyendo el valor de x, 2 menos 1, y 2 menos 1 es el valor de 1, me queda positivo también. Y positivo por positivo es positivo en este caso. Ahora vamos entonces a analizar el tercer intervalo que tendríamos por acá, que en este caso sería desde 2 hacia el valor de más infinito, abierto. En este caso vamos a tomar el valor de 3. Vamos a decir que vamos a asumir el valor de x igual a 3. En el primero, 3 por 3 menos, en este caso de aquí,
pues en este caso de acá sería valor de 1, ¿no? Entonces me quedaría 9 menos 1 es igual a 8. Estoy corrigiendo acá, antes de seguir con lo siguiente, aquí lo puse al revés, aquí es el valor de 1 menos 2. Ok, aquí el valor de x es 1, 1 menos 2 es menos 1, quiere decir que aquí el valor, vamos a borrarlo, ahí me disculpan, entonces aquí el valor es negativo, y pues más por menos es menos. Quiere decir que al multiplicar estos dos factores, en este otro intervalo me queda negativo por acá. Entonces acá me queda positivo, aquí sería entonces positivo. El otro valor sería entonces el valor, como estoy tomando el valor de 3, 3 menos 2 es 1, me queda positivo, entonces me quedaría positivo por acá. Positivo por positivo es positivo. Bien, entonces ya hemos encontrado la tabla de signos, ya la tenemos. Este mismo análisis que yo te acabo de hacer aquí, tú cuando realices la tarea, tú tienes que hacer este mismo análisis para encontrar la tabla de signos como lo hemos tenido por acá. Entonces, si quieres parar el video por esta parte, lo puedes hacer, puedes copiar esto en tu cuaderno y pasarte nuevamente al video. Voy a borrar por acá rápidamente y vamos a regresar a la presentación. Y si tú te fijas, los signos que tenemos por acá, pues son los mismos que teníamos en nuestra pizarra interactiva. Ahora bien, volviendo acá al tema de la desigualdad o del símbolo de la relación de orden, yo tengo que es menor o igual. ¿Qué significa esto? Que debo de buscar un intervalo donde el resultado sea negativo. ¿Cuál de los tres me dio negativo? El valor del centro. Por tanto, el conjunto solución estaría entonces desde 1/3 hasta 2. Nuestro conjunto solución de forma gráfica. Si tú te fijas, los extremos están incluidos porque tenemos un símbolo de la relación de orden que me está diciendo a mí que es menor o igual a toda esta expresión. Por tanto, los valores de los extremos en este caso son parte del conjunto solución. Y hablando del conjunto solución entonces de forma de intervalo, como me lo estaban preguntando, pues hemos llegado entonces a encontrar ese conjunto solución de esta forma, que el conjunto solución es entre corchete 1/3, 2. Bien, tú puedes comprobarlo en casa, que este es el conjunto solución verdadero para esta desigualdad o para esta inecuación cuadrática que hemos resuelto. Muy bien, jóvenes, nos vamos a quedar por acá. Espero que hayan entendido la clase con este ejemplo. Y pues, si tienes dudas en alguno de los pasos que hemos desarrollado, me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto te vamos a ayudar en cualquier inquietud. Vamos a ver hasta la siguiente clase.